Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 25 de mayo. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para seguir analizando esa variedad de temas tan importantes que siguen aconteciendo en nuestra nación. Como ustedes saben, la tragedia del Cuscatlán ha llegado a diferentes países, ha causado reacción en diferentes países. Y con eso se quiere conocer qué es lo que ha hecho la actual administración gubernamental, se ha pronunciado, ha visto que este es un problema cultural, que este es un problema administrativo de los equipos de la primera división, qué es lo que se ha hecho como tal y cuál es el pronunciamiento respecto a las capturas efectuadas en esta madrugada. Además, vamos a analizar los diferentes refuerzos presupuestarios que se le han hecho, por ejemplo, al Ministerio de Defensa y además de las declaraciones de Naciones Unidas. ¿Estarán en lo correcto o no? Eso y más lo estaremos dialogando en esta noche con nuestra invitada estelar, la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Marcela Pineda. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas noches, encantado. Buenas noches, muy feliz de estar acá nuevamente en el programa. Quiero aprovechar para enviar un saludo a mi querido departamento La Paz, así como también a todas las familias salvadoreñas dentro y fuera del país que están pendientes de este programa y del quehacer de la nueva Asamblea Legislativa, así como también de temas muy espinosos o muy dolorosos como el que nos sucedió con el tema de la alianza. Desde luego que es un tema sumamente importantísimo, sumamente doloroso y como siempre nos solidarizamos con las familias afectadas. Vamos entrando entonces en materia sobre, es que la administración actual o la Asamblea Legislativa ha dado siquiera un minuto de silencio, se ha pronunciado. ¿Cómo se pueden ver las capturas, por ejemplo, del presidente de Alianza, Pedro Hernández? Vamos entonces. Diputada. Bueno, definitivamente, para empezar, mi más sentido pésame a todas las familias que perdieron a un ser querido en esta tragedia. Creo que muchísimos salieron motivados como un día normal a ver a su equipo favorito, sí, a ver este partido. Muchas familias fueron con sus hijos al estadio pensando que estaban viviendo un ambiente familiar. Es lamentable lo que sucedió. Podemos resaltar cosas que de verdad no podemos repetir como sociedad, por ejemplo el comportamiento que tuvo cierta barra, por ejemplo al tumbar un portón, sí, cómo se alteraron precisamente por el ambiente, pero también en cuanto a la cantidad o cómo es que se llegó a esta cantidad de personas a estar en un solo estadio por el tema de la reventa de boletos falsos, por ejemplo. Muchísimas personas llegaban y decían, bueno, mi boleto, yo voy porque si tengo mi boleto es porque tengo mi espacio asignado, por ejemplo. Pero de repente se dieron cuenta que estaba saturado el lugar, sí, y precisamente por el tema de los boletos falsos, la inoperancia del presidente de la Alianza, por ejemplo, al no garantizar las medidas de seguridad correspondientes. Cada persona que realiza un evento de tal magnitud tiene que estar consciente, por ejemplo, de garantizar las medidas de seguridad, por ejemplo, garantizar cuántos niveles o cuántas puertas de evacuación o salida hay dependiendo del número de personas, las decisiones que se toman en ese momento. Sin duda alguna conlleva a toda una responsabilidad colectiva, desde la persona que asiste a mantener la calma, la cordura, hasta la persona que está organizando el evento. Nosotros como Asamblea Legislativa dimos un minuto de silencio por todas estas víctimas, dimos un pronunciamiento nosotros y como Asamblea Legislativa nosotros estamos evaluando hacer las reformas necesarias para poder garantizar que cada persona que tiene que cumplir su rol lo cumpla y de esta manera se pueda garantizar la seguridad de un evento, de esta manera se pueda garantizar un ambiente familiar y de esta manera pues las personas pueden llegar a un estadio y decir, bueno, voy a un estadio sabiendo que no va a pasar nada malo precisamente. Entonces, la Fiscalía hizo esta mañana, por ejemplo, sí, capturas, detuvo al presidente de la Alianza, junto a 4 personas más. Dentro de esto también estaba la tesorera, la persona encargada de las llaves de los portones del estadio Cuscatlán.
Entonces, la Fiscalía ha ido investigando. Ojo, yo quiero señalar algo muy importante. Como Asamblea Legislativa y como diputados, a nosotros no nos corresponde la investigación del delito. Nosotros no podemos determinar responsabilidades. Por ejemplo, yo como diputada no puedo decir es culpable X persona de esta tragedia o de esta magnitud, pero sí es la Fiscalía la encargada de la persecución del delito, que después de analizar toda la serie de videos, porque ojo, hay videos de muchas personas que eran de la barra de la Alianza, así como también que eran de la barra del otro partido, del otro equipo, perdón. Entonces, hay muchos videos que logran determinar, por ejemplo, cómo es que se toma la decisión de cerrar los portones, quién cierra los portones, que la inoperancia en ese momento del presidente de la Alianza, la persona de tesorería, o sea, todas esas personas cumplen un rol. Y ese rol tenía que ejercerse precisamente en ese partido que se estaba realizando. Entonces, la Fiscalía General de la República, si no mal recuerdo, los ha acusado por homicidio culposo, por lesiones y por desorden público, por 3 delitos. Entonces, según conforme vayan avanzando las investigaciones o el mismo proceso, puede ser que se deriven más personas las que son culpables o puede ser que ellos en las declaraciones incluso pueden decir de repente se tomó tal decisión porque tal persona la tomó. Entonces, será el proceso quien logre arrojar los culpables cuando ya sean sentenciados por los 3 delitos que les comenté, que la Fiscalía General de la República acusa a estas personas, pero también un llamado a nosotros como sociedad, que tenemos que tener esa responsabilidad a mantener la calma cuando asistimos a ciertos lugares públicos y eventos públicos de tal magnitud. Desde luego. A ver, en las distintas redes sociales hubo muchísimas reacciones, y es que hay algo en lo que se coincide. Sí, hay responsables de Alianza, sí, la directiva tiene mucho que ver, pero algo en lo que coinciden pero es que ahí también juega el factor cultural. Y entonces, con esto se pueden preguntar, desde la Asamblea Legislativa, ¿se puede hacer algo para intentar cambiar la cultura al momento de estos eventos? Y es que no solo lo podemos centrar en lo futbolístico, ya que algunas páginas incluso pusieron algunas imágenes, algunos videos de conciertos donde también había una gran aglomeración, que bueno, que no se citó ninguna tragedia, pero esto se venía cantando, esto venía creciendo. Entonces, desde la Asamblea Legislativa se puede hacer algo para cambiar la cultura. Bueno, nosotros podemos brindar, o mejor dicho, nosotros brindamos marcos jurídicos que precisamente regulan la conducta de una sociedad. Por ejemplo, nosotros sancionamos X cosa, las personas lo dejan de hacer. Entonces nosotros regulamos esos marcos jurídicos que regulan conductas sociales. En esa misma lógica de regulación de marcos jurídicos, nosotros estamos evaluando como Asamblea Legislativa diferentes cuerpos normativos. De repente se vendrá o se volverá necesario, por ejemplo, garantizar todo el marco jurídico que tiene que ver con los espectáculos públicos, garantizar o por ejemplo, revisar que cuando se vaya a realizar cualquier tipo de programa, cualquier cosa que salga al espacio público, se pueda garantizar normas de seguridad. Por ejemplo, cuántas salidas tiene que haber dependiendo la cantidad de personas que tienen que estar. La Defensoría del Consumidor juega un rol bastante importante en ese tipo de cosas. Entonces, nosotros vamos a revisar todo ese tipo de marcos jurídicos que puedan permitir que todos los eventos se realicen con total normalidad. Pero ojo, también es responsabilidad de la sociedad. La sociedad no debería de estar acostumbrada a que pase un suceso y que la Asamblea tenga que regular para cambiar un comportamiento malo que afecta a otra persona. Nosotros como sociedad deberíamos de estar acostumbrados o empezar a autorregular nuestros propios comportamientos, precisamente para no generar un clima de inseguridad, para no generar cualquier tipo de violencia dentro o fuera de estos espacios. Entonces, como te digo, nosotros estamos haciendo un análisis exhaustivo para poder verificar qué cuerpos normativos se pueden modificar, pero eso sí, las personas que tomaron malas decisiones son las personas que están ahorita acusadas, y esas personas pagarán por los delitos que tienen que pagar. A lo que me refiero es que nada va a quedar impune. Entonces la población tiene que estar segura que nada va a quedar impune de los hechos que sucedieron. Los culpables, como vuelvo, insisto y repito, la Fiscalía General de la República será la encargada de poder iniciarles el proceso judicial correspondiente. Nosotros estaremos brindando todas aquellas reformas necesarias o la creación de cuerpos normativos nuevos, precisamente que sean herramientas jurídicas para futuros eventos públicos, para que las personas asuman su rol de responsabilidad y estén claros en cómo tienen que ejecutar este tipo de eventos. A la población, de verdad, le pido que cuando asistamos a eventos mantengamos siempre la calma. Lo primero es la seguridad, la corresponsabilidad que nosotros tenemos al estar en otro espacio con otras personas, por ejemplo, a no perder nunca la cordura y a estar conscientes pues que
pues tenemos nosotros que asumir nuestro rol en la sociedad para tener una sociedad libre de violencia. Pues no solo corresponde que según el número de leyes que tengas, así va a ser una sociedad pacífica, no se trata de eso, sino también de nuestra cultura. Hay algo que he visto y es que el Ministerio de Salud ofreció al menos a la barra de alianza o a la directiva de la barra de alianza que poderles dar cursos de primeros auxilios para que ante algo similar que pase, Dios no quiera, pero que ellos estén preparados. Esto podría ser también, y que la barra también aceptó, y eso es sumamente positivo, esto podría indicar que también hay una voluntad de querer cambiar esa cultura. Definitivamente, como te digo, creo que esta experiencia muy dolorosa y muy lamentable, sin duda alguna, cambia todo el esquema, tanto de la afición como de todas las personas que tal vez era primera vez que iba a un estadio, por ejemplo. Sí. He visto comentarios que de verdad que personas dicen, no, yo no vuelvo a ir a un estadio. O sea, fue un evento que marcó en todos los niveles. Desde las personas que lo estaban viendo en la televisión y dijo, bueno, de verdad que confirmo que yo siempre me quiero quedar aquí, hasta la persona que fue por primera vez, hasta la persona que tenía muchos años de asistir. Entonces, fue un evento que marcó tanto los niveles que de verdad hace que uno reflexione y dice, bueno, qué importante es estar preparado. Ojo, no solo para eventos de esa magnitud que uno no los espera, sino en general. Creo que de verdad ese tipo de cursos los deberíamos de tomar todos los seres humanos porque uno nunca sabe en qué momento puede estar en un espacio donde se necesita que uno tenga conocimientos de primeros auxilios básicos. Entonces, en buena hora, de verdad invito a todos los equipos de fútbol que se acerquen al MinSal precisamente para poder tomarlos. Este tipo de cursos para prepararse, para tener esos conocimientos que luego puedan ir transmitiendo y se puede de repente volver en una tradición muy bonita futbolísticamente hablando, en decir que cada una de las barras está especializada, X cantidad de personas para poder apoyar en una emergencia, ya sea por desastre natural de repente o incluso en una emergencia provocada por este tipo que tiene que ver con intervención de la mano, de los seres humanos. Entonces, de verdad que en buena hora, y pues invito a todos los equipos de fútbol que hagan esa petición a MinSal, y yo estoy segura que MinSal va a estar a la disposición, nuestro ministro de Salud, como es un hombre comprometido, pues va a estar a disposición de poder capacitarlos. Y es que hablando de cultura, no sé si usted ha podido ver en las diferentes redes sociales en alguno que otro día, que las personas cuando esperan el bus en diferentes puntos, ya no se aglomeran, sino que últimamente han estado haciendo filas, y no es como que les hayan dado un curso para hacer filas, sino como esa misma idea de, no, miren, hay que estar ordenados. Según se dijo en el estadio, una de las versiones, se cuenta que se tenía cerrado para que las personas pues pudieran hacer fila. La verdad, eso no me consta, pero al menos eso nos indica que la cultura del cambio, la cultura de voluntad, de querer querer establecer orden, está avanzando, avanza, pero pareciera que a pasos muy lentos. Entonces, nosotros podríamos pensar cuánto tiempo se necesita para cambiar toda esta cultura, y nosotros sabemos que desde la Asamblea Legislativa se necesitan herramientas para que la gente también comprenda y ponga de su parte para evitar que se repitan este tipo de tragedias. Y entiendo que ustedes ya están trabajando en conjunto porque esto desde el primer momento ustedes dijeron, no, esto tiene que parar. Sí, y como te digo, nosotros conocemos, o sea, diferentes versiones tanto en redes sociales. De repente algunas personas dicen, no, los culpables son la barra, no, los culpables son los directivos, no, los culpables son estos, porque las personas dan la opinión o emitimos opinión según el porcentaje de información que nosotros tenemos. Y por eso se vuelve bien importante que nosotros esperemos información de la Fiscalía General de la República que tiene la investigación del delito completo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros suponemos que el portón estaba cerrado para que las personas hicieran fila para que ingresaran, pero de repente hay parte que dice, no, miren, no se trata de eso, de que ingrese la población, no estaban haciendo fila, es que ya estaba lleno el estadio. Entonces la Fiscalía podrá determinar y decir, bueno, el estadio estaba lleno, estaba cerrado para hacer fila, y a partir de ahí se van a tomar las decisiones necesarias y van a decir, bueno, no estaba lleno, se cerró el portón, o sea, todo ese tipo de investigación del delito completo lo va a llevar la Fiscalía General de la República, y ellos van a lograr determinar quiénes sí y quiénes no, y quiénes son realmente las personas culpables que tenían que tomar decisiones acertadas ante la crisis que se estaba viviendo, y en lugar de eso pues no asumieron el rol que les correspondía. Ahora bien, hay muchos aspectos culturales que han ido cambiando porque las personas ven que el Estado está funcionando. ¿A qué me refiero que el Estado está funcionando? Por ejemplo, hay personas que de repente te dicen a ti, o bueno, por ejemplo nos decían, yo no voy a pagar impuestos hasta que de verdad vea los impuestos en obras, o yo no voy a pagar impuestos hasta que me dejen de rentear.
y ahora la población, por ejemplo, ya no llega el pandillero a rentear a su negocio, ve de repente que se están realizando obras enfrente de sus casas o en sus comunidades, entonces estas personas empiezan a pagar impuestos. Entonces esos son cambios culturales cuando ves un estado funcional. De repente ves las personas y te dicen, bueno, yo empiezo a hacer fila para abordar mi bus porque yo sé que, por ejemplo, ya no me pueden maltratar en este bus porque tenés un BMT que está pendiente del control de los autobuses. Entonces lo mismo va sucediendo con cada aspecto de la vida social de los seres humanos. En la medida que ellos van viendo un estado eficaz y un estado funcional, entonces empiezan ellos a asumir su corresponsabilidad. Pero ¿qué tenías antes? Antes tenías personas que ni siquiera cuidaban los parques públicos, que los manchaban y que no les importaban, por ejemplo. Y eso es un pequeño ejemplo a cómo estaba la sociedad en general. Y te decían ellos, bueno, ¿y qué tiene? Pues y si nunca hace nada, hasta ahora que ha puesto esto. Pero ahora ves un cambio cultural de la población que dice, bueno, cuidemos el parque porque al final sale de nuestros impuestos un espacio público que nosotros tenemos, y empezás a asumir tu rol social de poder decir, bueno, yo tengo, esto es público, pero porque sea público no significa que tiene que estar arruinado. Esto es público y puede estar en buen estado porque no funciona toda la comunidad. Y ahora, hablando de cambios desde la Asamblea Legislativa, ¿se ha dado un refuerzo o se está trabajando en alguna transformación para las diferentes áreas del Estado? Bueno, eso tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y es que uno de los puntos centrales en la Asamblea Legislativa ha sido el refuerzo presupuestario. Y es que el Ministerio de Defensa no puede quedar de lado. Muchos se preguntarán, bueno, pero si está funcionando el régimen de excepción, si están funcionando las capturas, ¿por qué hay que darle más refuerzo? Y a esto no podemos omitirle que se ha pronunciado Naciones Unidas, que ha dicho, mire, levanten ya el régimen de excepción. Pero ¿con qué nos podemos quedar entonces? ¿Hay que hacerle caso a Naciones Unidas o hay que mantener el régimen de excepción y hay que seguirlo fortaleciendo? Y al Ministerio de Defensa, porque las cosas han funcionado. Marcela Pineda, por favor, diputada. Bueno, lo primero es que nadie puede opinar sobre qué medidas funcionan o no cuando ni siquiera viven en el país. Eso hay que empezar por ahí. Segundo, cómo se veía el tema de seguridad o cómo se veía el tema de inseguridad en los gobiernos anteriores. Y la población podrá decir, mire, ¿por qué se habla de los gobiernos anteriores? Porque para nosotros es importante que la población sepa de dónde venimos, que no lo olvide, precisamente para que no se repitan esos patrones de tolerancia de corrupción. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, y yo cada vez que puedo invito a la población que busque el plan El Salvador Seguro, que lo descargue, está en internet, y podrá ver en los apartados de financiamiento cuánto entregaba cada organismo internacional y cuánto se pagaba, por ejemplo, en consultorías para la elaboración del plan, cuánto iba destinado al pago de hoteles, para reuniones, a la famosa vocería. Para la población que no sepa a qué se refiere con vocería, es que el Plan Salvador Seguro, por ejemplo, pagaba voceros y pagaba eventos para voceros. ¿A qué se refieren eso? Un vocero es una persona que viene, asume el rol comunicacional de algo y lo transmite en un medio de comunicación o en diferentes plataformas. Entonces, el plan El Salvador Seguro pagaba voceros precisamente para que pudieran dar viabilidad y decir que ese plan funcionaba. Por ejemplo, se determinaban 15 municipios, no recuerdo la cantidad de municipios, determinando según el número de violencia que se tenía, y decía X cantidad de millones para el tema de reinserción de pandillas,
X cantidad de millones para las PNCs, para rehabilitación de espacios públicos de esos lugares. Entonces, ¿cuánto de eso funcionó? No funcionó nada. De hecho, era muy común, y es algo que nosotros no estamos viendo en la actualidad, por ejemplo, que la PNC no tuviera botas, que la PNC empujara sus patrullas policiales, que se quejaran por falta de uniformes, pero el Plan El Salvador Seguro destinaba millones de dólares para el equipamiento de la PNC. Entonces, todo ese tipo de temas servía. Destinaba millones de dólares para el equipamiento de la PNC y la PNC nunca la veía, nunca veía ese ok. equipamiento. De hecho, muchísimas personas sabrán que en muchas alcaldías, las alcaldías pagaban precisamente el mantenimiento de las patrullas policiales de sus municipios, porque no llegaban, y era normal tener notas de la PNC que decían, mire, por favor, apóyenos con el mantenimiento o tanta gasolina que yo necesito, y algunas alcaldías lo daban y otras lo ocupaban para seguir robando. Entonces, venís de esa realidad a donde se decía cuánto daba cada organismo internacional, porque para ellos la seguridad era un indicador nada más, un indicador para poder decirle a sus patrocinadores, miren, aquí como indicador nosotros tenemos prevenir la violencia, tantos millones, y aquí estamos previniendo la violencia escribiendo este librito de cómo atacar la violencia. Entonces venía el patrocinador de estos organismos internacionales y decían, bueno, sí, entonces sigamos dando más dinero, pero de eso tenías toda una planilla de este organismo internacional de personas instaladas en el país, de personas que eran los encargados acá en El Salvador, de técnicos, de empleados, de monitoreos. Entonces, pero no tenías nada que estaba transformando la realidad. De hecho, yo represento el Departamento de La Paz, un departamento altamente inseguro. Nosotros tenemos un centro penal en Zacatecoluca. De hecho, cuando nosotros decimos, en aquella época yo soy de Zacatecoluca, te decía la gente, de Zacatrás, porque ahí está el centro penal. Entonces, a pesar de tener un centro penal, por ejemplo, nosotros sufríamos la ola de violencia. Hubo una vez incluso en el que se mataron personas con diferencia de 5 minutos. O sea, primero hubo un homicidio acá, 5 minutos después otro homicidio. Entonces, nosotros llegamos a tener ese nivel de inseguridad en el Departamento de La Paz. Nosotros sufríamos un problema de no tener una economía local saludable, por ejemplo. Yo te comentaba a ti en las pausas que, por ejemplo, en San Luis Talpa, el mercado municipal de San Luis Talpa tomó la cultura de cerrar a las 12 del mediodía, porque después de las 12 del mediodía ya no se podía vender. Y eso es algo que hoy por hoy, a la fecha, nosotros estamos tratando de cambiar. Por ejemplo, en San Luis Talpa nosotros hicimos, junto al concejal Gerardo Serrano y junto a los líderes que nosotros tenemos, el primer mercadito nocturno del Departamento de La Paz, en el que los emprendedores locales vendían y reactivaban su economía local, y era decirles, miren, las calles ya no le pertenecen a los pandilleros ni son oscuras, las calles están llenas de vida y le pertenecen a la población salvadoreña. Ahora vamos con nuestro segundo mercadito nocturno, que específicamente toda esta iniciativa que he elaborado junto a diferentes líderes a nivel departamental se llama La Paz de Noche, precisamente para poder activar el turismo local, y no solo tiene que ver con temas de mercaditos nocturnos, sino que son diferentes actividades que nosotros vamos a ir realizando en los diferentes municipios. El segundo mercadito nocturno, y aprovecho aquí para invitar a la población, vamos a robar unos minutos, para que este sábado puedan llegar a Montelimar o Locuilta y puedan disfrutar. Son más de 40 emprendimientos, y sabes, algo muy bonito de esta dinámica de estos emprendimientos es que gran parte de estos emprendimientos son emprendimientos familiares. Los lideran jóvenes de 12 años que están estudiando sus bachilleratos o están en un centro educativo. Entonces, para poder de alguna manera activar la convivencia o el rescate del tejido social, se tomó una bonita dinámica de que cada familia que tuviera un joven estudiando elaborara un emprendimiento en el que se involucrara a su hijo. Entonces, este mercadito nocturno tiene alrededor de 30 emprendedores que específicamente son emprendimientos familiares. Entonces son más de 40 emprendedores los que nosotros tenemos, pero 30 son 100% familiares, en el que van a ver un joven de 12 años promoviendo junto a su mamá, junto a su papá y junto a sus hermanos. Eso, entonces va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en Montelimar, así que hago la invitación si usted va a ir a comer pupusas a Olocuilta, que también es conocida como la ciudad de los aplausos por el sonido de las pupusas. Entonces, si usted va a ir a comer pupusas a Olocuilta, pásese a Montelimar y consuma local, y pues ayúdenos a reactivar la economía, porque ahora Montelimar dejó de ser un lugar en el que la gente no podía entrar a un lugar en el que está disfrutando la paz de noche. Y eso tiene muchísimo que ver con el régimen de excepción. Sin régimen de excepción, entiendo que no existirían estos mercados nocturnos. Entonces, volvemos a ese tema inicial, porque realmente todo está conectado.
Naciones Unidas ha tenido razón de decir, mire, levanten el régimen de excepción, y me hace recordar cuando el presidente Bukele mencionó, si ustedes tienen un plan mejor que el nuestro y que funcione mejor, entonces aquí los esperamos. Pero hasta el momento realmente ningún organismo internacional le ha dado un plan para seguir combatiendo la delincuencia. Es más, el presidente Bukele menciona por qué nadie se pronunció con el asesinato de la gente de la Policía Nacional Civil allá en Nueva Concepción, Chalatenango. Pero ¿por qué para el régimen sí se pronuncian, pero para las muertes de los inocentes no lo hacen? ¿Cómo podemos ver eso? Es como la manera de responderle a los organismos internacionales. Ustedes históricamente nunca han hecho nada, de charlas nunca pasaron. Bueno, lo primero que hay que empezar es que los organismos internacionales, así como la oposición, no tienen que asumir un rol de juez. ¿A qué me refiero un rol de juez? ¿En qué momento se basan ellos para lograr determinar y decir liberen a esta persona que es inocente, cuando nosotros ni siquiera tenemos facultades de investigación, ni siquiera tenemos facultades para juzgar? Entonces, asumir y decir que una persona es inocente es completamente descabellado. Solo para mí un indicativo de eso es que ellos estaban tan acostumbrados a asumir el rol dentro de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, que ellos están nuevamente asumiendo esos roles y juzgando y diciendo, no, miren, se está haciendo mal esto porque esta persona es inocente. Vuelvo, insisto y repito, es la Fiscalía General de la República la que es la única capaz de determinar, según la investigación del delito, que una persona es culpable o no, y son los jueces los encargados de determinar y dar a través de una sentencia la absolución o la culpabilidad de una persona. Entonces, todo lo que saca un organismo internacional o todo lo que saca la oposición simplemente son frases al aire porque se acomodan. Porque ahora bien, ¿qué fenómeno vemos nosotros? A partir de la oposición, de decir, liberen a los inocentes, tenés organismos que están financiando ONGs y de repente el financiamiento de esta ONG, ¿en qué va? Vocería, abogados para los habeas corpus, equipos jurídicos para dar asistencia legal, y de repente tenés una ONG nutrida con dinero del organismo internacional que simplemente le interesa tener las plazas de estas personas ejerciendo una fachada de asistencia jurídica legal para los inocentes, que no nos corresponde a nosotros determinar. Y tenés a toda una ONG que obviamente le conviene seguir manteniendo el discurso que tenés personas inocentes, precisamente porque tienen toda una planilla de empleados que están viviendo del dinero que manda este organismo internacional para poder decir, miren, es que nosotros decimos que hay inocentes. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Lo está diciendo una persona sin salario? No, esa persona tiene salario de un organismo internacional que está financiando esa ONG precisamente porque a ellos les conviene mantener esa bandera. Lo mismo les convenía en aquella época. Entre la mayor cantidad de muertos, más dinero podían solicitar ellos para los famosos programas de prevención de violencia comunitarios. Entonces, es un tejido bastante fuerte que ellos tenían como corrupción, porque de repente tenías a un ministerio que decía, y yo lo he dicho muchas veces, decías a un ministro, yo no ejecuto X cantidad de dinero, y lo vamos a hacer con un ejemplo. El Ministerio de Salud decía, hipotéticamente me asignan 20 millones de dólares. Venías y te decías, mire, el ministro decía, yo no ejecuto esos 20 millones, solo ejecuto 10. Devuélvanse esos 10 al Ministerio de Hacienda. De esos 10 millones se pagaban los sobresueldos de los funcionarios, pero de repente tenías un Ministerio de Salud ausente en el territorio y tenías una ONG que decía, miren, como no hay programa de salud, nosotros vamos al programa de salud comunitario. Entonces venías y le pedías al organismo internacional y te decía, aquí no llega el Ministerio de Salud, deme fondos. Y tenías un organismo internacional que alimentaba esa ONG a toda una planilla de empleados y decía, bueno, como no llega salud, acá estoy. Pero el negocio era simplemente hacer la rueda de caballito. Entre más ausencia del Estado, más ONG se metían, más organismos internacionales respaldaban y pues más sobresueldos había. Desde luego. Ahora, entiendo que también se ha dado un refuerzo hacia el Ministerio de Cultura, y esto también tiene que ver con todo el mecanismo de defensa, porque estamos hablando, si está funcionando el régimen de excepción, si más y más comunidades están quedando libres, y si al quedar libres ahora se pueden implementar programas, porque muchos decían, mira, entonces, ¿por qué en vez de atraparlos no ejecutan alguno que otro programa? Y eso es como, pero ¿de qué manera se puede ejecutar un programa de prevención cuando tiene a los pandilleros encima? Entonces, vamos a analizar de qué manera la cultura tiene mucho que ver en el ámbito de la prevención para evitar que las pandillas algún día vuelvan a proliferar, pero eso tras la pausa comercial. Ya volvemos.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y tal cual como hablábamos, es para el ámbito de la prevención y es para aprovechar el gran momento de seguridad que estamos teniendo, el hecho de reforzar al Ministerio de Cultura. Diputada, por favor. Bueno, de verdad que el Ministerio de Cultura está realizando un gran trabajo. Nosotros en la Comisión de Hacienda, si no me equivoco, yo vine el programa anterior en la noche después de haber ingresado el expediente de la iniciativa del Centro Histórico, si no me equivoco, o ese mismo día se había aprobado, pero realmente, por ejemplo, parte de esos fondos que se aprobó para el Ministerio de Cultura va primero para el tema de la rehabilitación del Centro Histórico y también va para un tema de equipamientos para diferentes actividades que hace el Ministerio de Cultura. Miren, en el Centro Histórico, de verdad, aprovecho para enviarle un gran saludo a nuestro alcalde Mario Durán, que está realizando un gran trabajo en el Centro Histórico. En el Centro Histórico, de verdad que éramos, creo que de los pocos países que su centro histórico, en lugar de ser el corazón de la capital, el corazón de todo un país, era el corazón de los pandilleros. Porque era un centro histórico oscuro que estaba lleno de pandilleros, de asaltantes, de personas que a vos te daba miedo. Y yo me acuerdo cuando agarraba la 42, cuando iba para la terminal, y yo cada vez que pasaba por el Parque Libertad yo decía que no se suba ningún mañoso. Entonces, precisamente porque el centro histórico era esa cuna a donde de verdad existía violencia y las personas habían naturalizado trabajar con violencia. De repente se volvió bastante normal que nosotros como salvadoreños camináramos más rápido en ciertos lugares, casi corriendo nosotros pasáramos, se volvió normal que anduviéramos 2 celulares listos por si me roban doy otro, se volvió normal incluso pedirle permiso a los pandilleros para ingresar a mi comunidad. Entonces la normalización de eso también volvió normal los hechos de violencia. Uno decía, bueno, mataban al vecino, era gracias a Dios no me alcanzó a mí la bala, hijo, menos mal que veniste a tiempo, si hubieras venido unos minutos más tarde te cae a vos el balazo. Todo ese tipo de cosas se normalizó y se naturalizó. Ahora bien, el presidente Nayib Bukele empezó la transformación del centro histórico. Yo recuerdo perfectamente cuando se empezaba a reconocer catedral, la iluminación de catedral, cómo hasta habían diputados de Arena que se sacaban selfies afuera de la catedral y decían, mire qué bonito esta primera cuadra que se está rehabilitando y todo ese espacio, el primer negocio que abrió en el centro histórico. Recuerdo cuando el presidente lo visitó siendo alcalde, que era una cafetería, por ejemplo, cuando se inauguró el parque lineal. O sea, todo ese tipo de cosas que iban activando la economía, y el Ministerio de Cultura estaba trabajando, pero más a nivel municipal, porque era la diputada Susi Callejas, por ejemplo, junto a la primera dama, quienes eran las encargadas del tema cultural al nivel municipal en esa etapa en la que el presidente era alcalde. Entonces, vemos cómo esa idea que empezó a nivel municipal se ha ido haciendo tan grande que cada vez se van recuperando más cuadras, y ahora tenemos un Estado eficaz que tenés ya no a nivel municipal el tema cultural, sino a todo un ministerio volcado a toda una agenda cultural para poder ofrecer a los visitantes. Y ojo, en una comisión decía nuestra ministra Morena, nuestra ministra de Turismo, que Sur City posiblemente y el centro histórico eran de los 2 lugares que más empezaba a visitar la población. Y de hecho yo le hacía la broma a la ministra, le decía, ministra, de repente Sur City va a pasar al segundo lugar y el centro histórico va a ser el primer lugar en cuanto al número de visitas. Y me decía, puede pasar eso, precisamente porque estás reactivando toda una agenda y todo un circuito, y para esa reactivación se vuelve necesario que las carteras del Estado, que son las encargadas, tengan los fondos. Y es por eso que el refuerzo presupuestario le da mayores posibilidades al Ministerio de Cultura para que haga la intervención en el centro histórico, así como también para el equipamiento de diferentes actividades que va a realizar. Entiendo yo que va a estar, por ejemplo, involucrada también la Banda El Salvador, y también parte del dinero que se asignó también va para la biblioteca. Recuérdense que en el centro histórico se está construyendo la biblioteca más grande a nivel nacional, y pues esa biblioteca necesita estar alimentada, necesita tener todo el equipamiento. Entonces parte de la resignación de los fondos que se dio también van destinados a la Biblioteca Nacional, que seguramente será un hecho histórico cuando la inauguremos, y toda la población creo que se va a quedar asombrada. Precisamente yo tuve la oportunidad de ir a la Biblioteca Nacional en mis tiempos de universidad, y pues
O sea, de verdad no era una biblioteca nacional, era un espacio que no era ni adecuado ni digno para que la población pudiera hacer uso para poder aprender, para poder ir a leer. Entonces ahora me alegra saber que yo tengo la imagen de cómo era la biblioteca y saber a lo que vamos a tener ahora. Entonces, estas herramientas, y ojo, esto no es de ningún préstamo, sino que son fondos propios producto de la recaudación que se da este refuerzo presupuestario. Ahora, hablando de cómo se ha limpiado el centro histórico de San Salvador, que se ha limpiado de los pandilleros, de todos estos grupos delincuenciales, entiendo que muchísimas personas podrían estar interesadas en establecer sus negocios, así como ya lo estábamos hablando en que en Montelimar este fin de semana se va a realizar un mercado nocturno. Es que la Asamblea Legislativa ha reasignado fondos para que florezcan, crezcan y se desarrollen las micro, pequeñas y medianas empresas aprovechando la situación del régimen, diputada. Sí, bueno, nosotros asignamos, lo que se hizo fue la aprobación del contrato de garantía de Bandesal. ¿A qué se refiere con eso? Cuando nosotros llega a la Asamblea Legislativa un financiamiento, se necesitan 3 votaciones. Por eso la población salvadoreña de repente va a ver, hey, pero eso de Bandesal ya lo votaron, hey, pero eso ya, otro tema, eso ya pasó a votación. Ahora, en el tema de Bandesal, vamos por la segunda votación. Esperamos que en unas próximas semanas venga la tercera votación, que va a ser la modificación presupuestaria en el que se asignen estos fondos. Estos fondos en específico van para fondos de segundo piso o segundo nivel. ¿A qué se refieren los fondos de segundo piso o segundo nivel? Que son fondos que se utiliza Bandesal para prestarle a las MIPYMES. ¿En qué específico va estos fondos que nosotros vamos a asignar y que ya aprobamos el contrato de garantía? Va para construcciones a pequeñas escalas. De repente tenés algunas personas que están empezando a construir viviendas para venderlas, para alquilarlas, para Airbnb, por ejemplo. Entonces pueden llegar a Bandesal una vez que nosotros demos la tercera votación, precisamente a solicitar un crédito. También va para industrias manufactureras y para agricultura. Entonces, para estas 3 líneas, de alguna manera crediticias, es que estos fondos se van a alimentar. Entonces, si usted de repente es un constructor a pequeña escala, o de repente es un agricultor a pequeña escala, o de repente de industria manufacturera, puede acercarse a Bandesal y solicitar un crédito. Recordemos que Bandesal también tuvo el programa Firempresa, que ayudó en temas de pandemia. Muchísimos emprendimientos lograron salir adelante precisamente por esa inyección de capital, y qué bonito es ahora ver cómo las personas se están animando a poder iniciar sus emprendimientos de una manera segura. Y ojo, esta es la diferencia entre un emprendimiento por oportunidad a un emprendimiento por necesidad. Entonces, ahora nosotros estamos apoyando los emprendimientos por oportunidad. ¿A qué me refiero? En el pasado de repente venías y decías, bueno, como yo no puedo estudiar porque los pandilleros no me dejan a mí salir adelante, no me dejan a mí ir a mi centro educativo porque son pandillas contrarias, voy a ponerme a emprender. Y sacaba la venta fuera de su casa, de repente llegaba un pandillero y lo extorsionaba. Esta persona emprendía por necesidad, a diferencia de un emprendimiento por oportunidad, que es una persona que dice, bueno, yo tengo cierta habilidad para realizar esto y aprovecho esto para poder hacerlo. Entonces nosotros, en la medida que hemos ido fortaleciendo Bandesal, así como diferentes programas en CONAMIPE, se van creando más emprendimientos por oportunidades, y ahora esta persona de repente que ha empezado su emprendimiento por necesidad empieza a formarse y empieza a especializarse, y ese emprendimiento por necesidad pasa a ser a un emprendimiento por oportunidad. Esto podría destruir la narrativa de la oposición, que menciona que desde la Asamblea no se está haciendo nada por mejorar la economía de las y los salvadoreños. Definitivamente, miren, nosotros estamos tratando de activar la economía local. Bueno, yo especialmente como diputada del Departamento de La Paz, para mí es un orgullo cuando se me acercan los emprendedores. De hecho, parte de estos emprendimientos, nosotros como equipo, y digo como equipo, junto a nuestros líderes, a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, nosotros pensamos elaborar más adelante, por ejemplo, un directorio de emprendedores que se llama La Paz Emprende, que eso va a permitir, por ejemplo, a personas de otros departamentos o a personas de la diáspora poder acercarse y localizar estos emprendimientos, que seguramente más adelante nosotros vamos a buscar una reunión con CONAMIPE precisamente para poder formalizar esa idea materializada y decir, bueno, algo aquí está, aquí pueden buscar a los emprendedores de La Paz, por si usted quiere comprar, consumir local. Por ejemplo, en Zacateculuca nosotros tenemos, y digo nosotros tenemos porque llevamos un ratito trabajando con ellas, 7 cooperativas de mujeres pescadoras. Entonces, de repente usted puede comprarlas, estas cooperativas de mujeres pescadoras. Tenemos cooperativas loroqueras también, el loroco, el oro verde,
las cooperativas de añil, el oro azul, por ejemplo. Entonces La Paz está llena de riquezas y pues nosotros empezamos o pensamos, mejor dicho, poder apoyar los emprendimientos para explotar sus habilidades y que ellos también tengan su economía nutrida. Desde luego. Y ahora bien, ya que se menciona a la diáspora, ¿se han tenido noticias de que la diáspora, con todos estos cambios, quiera invertir en estos puntos estratégicos, hablando de Surf City, hablando del centro de San Salvador y otros lugares de nuestro país? Bueno, de hecho, hago la invitación no solo a la diáspora, sino a todas las personas que quieran emprender o invertir, mejor dicho, en el centro histórico. Nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa una ley para el centro histórico que viene y facilita el trámite. Por ejemplo, cuando tú vas a iniciar un negocio en el centro histórico, dentro de las manzanas o dentro del espacio rehabilitado de las cuadras, este espacio se está ordenando. Por ejemplo, va a haber un espacio para zona hotelera, un espacio para zona comercial, un espacio para zona de vivienda en el centro histórico. Entonces, ahora con esta ley que nosotros aprobamos del centro histórico, se crea una ventanilla única para que los emprendedores o para que los inversionistas, mejor dicho, se acerquen a esa ventanilla única e inicien el trámite. ¿Eso qué evita? Evita, por ejemplo, que el inversionista no tenga que ir al MOP a pedir un permiso, que no después vaya a la alcaldía a solicitar el otro permiso, que no puede ir al Ministerio de Medio Ambiente porque la alcaldía dio tarde la nota y ya se le venció el plazo. Es una ventanilla única en la que están todas las instituciones de gobierno involucradas en el tema de permisos, en el tema de construcción, para que puedan invertir las personas y puedan iniciar sus emprendimientos. Como les digo, acérquense. Está APLAN, así se llama la institución que se crea a partir de esta ley, para que puedan tener ustedes asesoría de qué zonas se pueden invertir. De repente, si usted está acostumbrado a invertir en temas hoteleros, pues se van a necesitar hoteles para todos los turistas que quieran quedarse en el centro histórico de San Salvador. Y qué importante que esto se esté dando y que más y más personas estén viendo los cambios que se están realizando en el país. Pausa y volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y es que, como un tercer punto en ese programa, no podemos dejar de lado que recientemente el Faro ha publicado que la oposición va a participar en alianza para las elecciones presidenciales del próximo año. Y entre estas alianzas ha establecido que está Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo, junto a algunas organizaciones de sociedad civil. Desde luego que el presidente Nayib Bukele se ha pronunciado y ha mencionado: nosotros esto se lo dijimos desde hace años, que Arena y FMLN eran uno solo y que los partidos denominados pequeños, o como él dice, Arenita 2.0, 3.0 creo que mencioné, se les ha unido. Entonces, esto se puede ver como una alianza estratégica que sí le puedes hacer frente al presidente Bukele, o se puede ver como una alianza desesperada. Diputada, por favor. Bueno, la primera pregunta es: ¿quién miente? ¿El Faro? ¿La oposición? ¿Quién miente realmente? ¿La UCA? Porque, ojo, el Faro publica la nota y dice de esta alianza. Viene y literal, al siguiente día nosotros teníamos plenaria y toda la gente de los partidos desvelada, unos está despeinados, o sea, se veían cansados y tú lo veías y era como, bueno, ¿qué les pasa? Y luego empiezas a ver publicaciones de uno por uno y empiezan a decir, empiezan, mi persona y mi partido jamás negociaremos, Otra, dentro de nuestros estatutos, está que no vamos, otra, en la plenaria dice que como FMLN jamás van a negociar, que no sé qué. Y se quedan, bueno, entonces, ¿quién miente? ¿Mienten ustedes o miente el Faro? En una de mis intervenciones yo les decía, miren, o sea, ustedes se creen que tienen la capacidad de incidir en sus partidos políticos, pero realmente a estas alturas sus cúpulas ya negociaron.
Y efectivamente, luego tenés declaraciones de Julia Evelyn de la UCA y dice, miren, todos los partidos políticos nos reunimos para sacar una candidatura como sociedad civil. Todos. Ella no excluye a ninguno, dice, todos los partidos políticos nos reunimos para sacar una candidatura. Entonces, ¿quiénes estaban mintiendo? ¿Me entendés? Miente la UCA al decir ella que no, que sí hay, mienten los partidos políticos al decir que no, miente el Faro. Entonces, independientemente de todo, como lo dijo ella, que lo que tenés son personas cobardes que ahora que vieron el rechazo empiezan a retroceder y dicen, no, fíjense que no. Cuando ya tenían todo, estaban hablando de llamarse Sumar El Salvador, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde iban a estar todas las representaciones? Y tú te preguntas, ¿cómo es posible esto? Cuando en realidad la respuesta está y ha estado siempre ahí. Ellos siempre han estado unidos por intereses particulares. Ellos siempre han estado unidos. Y pues ahora lo que simplemente nosotros vemos es cómo se concretan esos intereses particulares. Ahora vemos cómo a ellos les adelantaron el plan en el que ellos se unían. Ahora vemos cómo algunos inocentes, digámoslo, se creían que eran dueños de sus partidos políticos cuando no son nada. Entonces, creo que ni uniendo todas las fuerzas políticas ellos van a lograr vencer al presidente Nayib Bukele. Ojo, pero ellos, más que apuntarle al presidente Nayib Bukele, ellos le están apuntando a la Asamblea Legislativa. A ellos les interesa cambiar la correlación dentro de la Asamblea Legislativa porque todos los que están ahí extrañan los maletines negros. A ellos les interesa precisamente porque la lógica es esta. Bueno, tal vez de repente un candidato presidencial no lo tenemos para competir contra la figura del presidente Nayib Bukele, pero a nosotros sí nos interesa restarle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele, precisamente porque si el presidente no tiene votos dentro de la Asamblea Legislativa, no tiene las herramientas jurídicas necesarias para que las carteras de Estado ejecuten la visión del presidente Nayib Bukele. Entonces, ellos van a intentar golpear a la Asamblea Legislativa, sí, porque precisamente su plan es a futuro. Esta no es una carrera de 100 metros, esta es un maratón. Y en este maratón, ellos precisamente dicen, bueno, tal vez ahorita perdemos la presidencial, pero si ganamos la Asamblea Legislativa, la otra presidencial es de nosotros. Y volvemos a instalar el mismo orden de corrupción que teníamos, sobre sueldos, maletines negros, gobernabilidad de corrupción. Eso es lo que ellos están apuntando. Entonces ahí también vienen, y de verdad que como población nosotros tenemos que estar alerta a todo ese plan que ellos están echando a andar. Se ha mencionado dentro de la Asamblea Legislativa que algunos partidos de oposición han propuesto desaparecer el régimen de excepción, levantarlo. ¿Eso es cierto? Miren, no solo desaparecer el régimen, sino también meter presos a los diputados que votamos por el régimen. De hecho, hubo una declaración de Arena, no me equivoco, creo que era un suplente, en el que decía que tienen que pagar todas aquellas personas que han apoyado al régimen, ya sea con sus votos o que han ejecutado el régimen. La oposición, estoy 100% segura que el primer día que ellos se instalen, y si ellos son mayoría en la Asamblea Legislativa, ellos fácilmente van a votar y van a decir que se elimine el régimen de excepción. Y afuera, pandilleros, y empieza de repente a querer encarcelar a todas aquellas personas que han querido, o aquellas personas, mejor dicho, que apoyan el régimen de excepción. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué quiere la población? ¿La población quiere que esté libre el pandillero que renteaba o que quería llevarse a su hija? ¿Qué quiere la población? Y la respuesta está clara, pues nosotros queremos vivir en un país de tranquilidad. Y también los partidos políticos de Sumar El Salvador, toda esa fracción ha sido clara en decir que ellos van a eliminar el régimen de excepción. Pero si se elimina el régimen de excepción, ¿esto no causaría un mayor pánico entre la población de que de repente pensaran que las pandillas pudieran volver a salir? Eso hay que analizarlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Y tal cual cerramos el último bloque, es que se ha escuchado dentro de los partidos de oposición que de llegar nuevamente a la Asamblea Legislativa, o más bien de tener muchísimos más curules, podrían desaparecer el régimen de excepción y hasta amenazar con meter presos a todos aquellos que apoyaron este régimen para la desaparición de las pandillas, diputada. Bueno, ojo, esto no es un invento, estas son declaraciones que dio el Partido Arena al decir que el régimen de excepción se tenía que eliminar y que todas aquellas personas que apoyamos el régimen de excepción teníamos que pagar por haberlo apoyado. Entonces, un llamado a la población tiene que estar clara en qué es lo que quiere para su destino, para su vida, para el futuro de El Salvador en general, si quiere diputados que apoyan y negocian con pandilleros o si quiere diputados pues que estamos frente y seguros que tenemos que eliminar a cada una de las pandillas, a cada uno de los pandilleros que todavía se continúan en el territorio salvadoreño. Así que esa es decisión de la población y pues a nosotros simplemente nos corresponde poner las cartas sobre la mesa y pues la población en su toma de decisión va a poder decidir qué es lo que a mí como población salvadoreña me conviene más. Y como última pregunta, entiendo que Nuevas Ideas, entiendo que la oposición va a tener como una estrategia de desgaste hasta la Asamblea Legislativa, pero Nuevas Ideas está preparado para afrontar lo que sea que venga. A nosotros nos respalda la solvencia de poder decir que jamás hemos tomado dinero, jamás hemos cometido un acto de corrupción, jamás iríamos en contra del pueblo salvadoreño. Entonces, esa misma solvencia es la que nos permite a nosotros ir a los territorios y poder consolidarnos como un partido fuerte. Y pues la población salvadoreña está clara que nosotros como diputados nos debemos solamente al pueblo salvadoreño, no más ni menos. Desde luego. Diputada Marcela Pineda, hemos llegado al final del programa, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído todo su criterio respecto a la tragedia de Cuscatlán, a la reasignación de fondos y cómo el régimen sigue funcionando, cómo las micro, pequeñas y medianas empresas están creciendo, se están desarrollando y todo el trabajo que se viene en los próximos meses. Bueno, muchísimas gracias, de verdad pase feliz noche a todas las personas que nos están sintonizando, pero recuerden que los esperamos este sábado 27 en nuestro primer mercadito nocturno en Olocuilta, que va a ser en Montelimar, pero ya sería el segundo. Desde las 4 de la tarde, si tienen niños, lléguense a las 4 de la tarde porque va a haber unos inflables, palomitas, algodón de azúcar gratis para los niños, pero si usted quiere llegar a consumir, pues a partir de las 5 de la tarde ya van a estar instalados nuestros emprendedores. Así que este es el primero en Olocuilta, nos falta otro en el centro de Olocuilta, pero pueden llegarse a nuestro mercadito nocturno La Paz de Noche, desde esa hora. Un ambiente enteramente familiar. Y ahí si quieren ir a bailar, que lleguen. Sí, porque a nosotros también nos encanta. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.